Quiero contarte la historia de alguien que probablemente conoces. No en persona. Pero reconocerás la historia porque es la de mucha gente. Alguien que terminó su carrera, consiguió su primer trabajo, empezó a ganar dinero por primera vez en su vida, y en el primer año cometió un error financiero que tardó 3 años en corregir. No porque fuera irresponsable. No porque fuera descuidado. Sino porque nadie le había explicado cómo funciona realmente la deuda cuando se acumula, y cuando se dio cuenta de lo que había pasado ya era demasiado tarde para evitarlo. Solo quedaba resolverlo. Hoy vamos a hablar de ese escenario. No como advertencia abstracta sino como hoja de ruta concreta. ¿Qué pasa exactamente cuando te endeudas en el primer año de trabajo? ¿Por qué es tan fácil que suceda? Y lo más importante, ¿cuál es el camino real para salir si ya estás dentro? La deuda en el primer trabajo no llega de golpe. No es una decisión grande y consciente donde un día dices voy a endeudarme. Llega de forma gradual, acumulativa, casi invisible. Empieza con algo pequeño. Una tarjeta de crédito que usas para un gasto que no tenías presupuestado. Una cuota de algo que querías y que cabía perfectamente en el salario, al menos eso parecía. Un préstamo pequeño para resolver algo urgente con la intención de pagarlo rápido. Cada una de esas decisiones por separado es manejable. El problema es que rara vez se quedan solas. La tarjeta genera un saldo que no se paga completo el primer mes. Las cuotas del producto se suman a los gastos fijos. El préstamo pequeño tarda más en pagarse de lo planeado porque el mes siempre tiene imprevistos. Y de repente, sin que haya habido un momento dramático de decisión, hay 3 o 4 compromisos financieros simultáneos que juntos consumen una parte del salario que hace que todo lo demás sea difícil. No imposible. Difícil. Y esa dificultad se vuelve el estado normal. El mes se vuelve una ecuación de supervivencia en lugar de una oportunidad de construcción. Lo primero que necesitas entender si estás en esa situación, o si quieres entender cómo evitarla, es que la deuda tiene un comportamiento que la hace crecer sola si no la atacas activamente. Los intereses no esperan. No negocian. No se toman un mes libre porque el mes estuvo difícil. Corren todos los días, se capitalizan, se suman al saldo, y generan más intereses sobre sí mismos. Una deuda de tarjeta de crédito que no se paga completo cada mes no se mantiene igual. Crece. Y crece más rápido de lo que la mayoría de personas espera porque la tasa de interés de esos instrumentos está diseñada para hacer exactamente eso. Hay un momento específico en el ciclo de la deuda que es el más peligroso y que necesitas reconocer. Es el momento en que empiezas a pagar deuda con más deuda. Cuando el mes está tan ajustado que la única forma de llegar al siguiente es sacar un adelanto de efectivo de la tarjeta, o pedir un préstamo para pagar otro préstamo, o dejar de pagar una cosa para poder pagar otra. Ese momento no es el fondo. Pero es la señal más clara de que el sistema está roto, y de que sin una intervención deliberada la situación va a seguir empeorando. El primer paso para salir, y este paso es anterior a cualquier estrategia financiera, es tener claridad total de lo que debes. No una idea aproximada. No un número que prefieres no mirar de frente. El número exacto. ¿Cuánto debes en total? ¿A quién? ¿A qué tasa de interés? ¿Cuál es el pago mínimo de cada deuda? ¿Y cuánto tiempo tardarías en liquidar cada una si solo pagaras el mínimo? Ese ejercicio duele. Mirar esos números juntos por primera vez puede ser uno de los momentos financieros más incómodos que vas a vivir. Pero es absolutamente necesario porque no puedes resolver un problema que no puedes ver con claridad. Una vez que tienes esa claridad completa, que sabes exactamente a dónde estás parado, el siguiente paso es elegir una estrategia para atacar las deudas. Hay 2 métodos que funcionan y que tienen décadas de evidencia detrás. El primero se llama método avalancha. Consiste en pagar los mínimos de todas las deudas y destinar cualquier dinero adicional disponible a la deuda con la tasa de interés más alta. Cuando esa se liquida, ese dinero se suma al pago de la siguiente deuda más cara. Y así sucesivamente. Este método minimiza el costo total en intereses. Matemáticamente es el más eficiente. El segundo método se llama bola de nieve. Consiste en pagar los mínimos de todas las deudas y destinar el dinero adicional a la deuda más pequeña en monto, independientemente de su tasa de interés. Cuando esa se liquida, ese dinero se suma al pago de la siguiente más pequeña. La lógica no es matemática sino psicológica. Liquidar una deuda completamente, aunque sea pequeña, genera una sensación real de progreso y de victoria que mantiene la motivación para seguir.
Y la motivación en un proceso que puede durar meses o años importa más de lo que cualquier hoja de cálculo puede capturar. ¿Cuál de los dos deberías usar? El que vayas a mantener. Si eres alguien que se motiva con los números y con la eficiencia, el método avalancha probablemente funciona mejor para ti. Si eres alguien que necesita victorias tempranas para seguir adelante, el método bola de nieve es mejor aunque cueste un poco más en intereses totales. Un plan imperfecto que ejecutas es infinitamente superior a un plan perfecto que abandonas. Hay algo que mucha gente intenta hacer cuando está saliendo de deudas, y que parece lógico pero que en la práctica frecuentemente falla. Intentar ahorrar e invertir al mismo tiempo que paga deudas de alto interés. La lógica detrás de esto es comprensible. No quieres perder tiempo de construcción financiera mientras pagas deuda. El problema es matemático. Si tienes una deuda al 28% de interés anual, y al mismo tiempo estás ahorrando en un instrumento que te da el 5%, estás perdiendo 23 puntos porcentuales en esa operación. Pagar esa deuda es la mejor inversión que puedes hacer en ese momento porque el retorno garantizado es exactamente la tasa de interés que dejas de pagar. La excepción a esto, la única excepción que tiene sentido, es mantener un fondo de emergencia mínimo mientras pagas deuda. Aunque sea pequeño. Porque sin ese fondo cualquier imprevisto va a generarte más deuda, y va a cancelar el progreso que hiciste. El fondo de emergencia no es en competencia con pagar la deuda. Es la protección que evita que el ciclo se retroalimente. Mientras estás en proceso de salida de deudas, hay comportamientos que aceleran el proceso de forma significativa que vale la pena nombrar. El primero es encontrar cualquier forma de aumentar los ingresos aunque sea temporalmente. Un ingreso adicional, así sea pequeño, destinado completamente al pago de deuda puede reducir el tiempo de salida de forma dramática. El segundo es reducir gastos variables de forma temporal y agresiva con la claridad de que es temporal. No para siempre. Solo hasta liquidar las deudas. Esa perspectiva de temporalidad hace la restricción psicológicamente más manejable. Y el tercero es no generar deuda nueva mientras pagas la existente. Parece obvio pero es más difícil en la práctica porque las mismas condiciones que te metieron en deudas siguen presentes. Hay algo que nadie te dice sobre salir de deudas y que es importante que escuches. El proceso no es lineal. Va a haber meses en que avanzas más de lo esperado, y meses en que aparece algo imprevisto, y el progreso se detiene o retrocede un poco. Eso no significa que el plan no funciona. Significa que la vida es impredecible, y que los planes financieros tienen que ser lo suficientemente flexibles para absorber esa impredecibilidad sin romperse. Lo que determina si sales de la deuda no es si tienes un mes perfecto. Es si mantienes la dirección a lo largo del tiempo aunque el camino no sea perfectamente recto. Y cuando finalmente liquidas la última deuda, cuando llega ese momento que durante meses o años pareció lejano, pasa algo que va más allá de los números. Cambia la relación que tienes con el dinero. La ansiedad financiera que se vuelve tan normal cuando estás endeudado que dejas de notarla desaparece. La sensación de trabajar para pagar en lugar de trabajar para construir se invierte. Y el dinero que antes iba a intereses y a cuotas queda disponible para hacer exactamente lo que nunca pudiste hacer mientras estabas endeudado: construir. Ese momento de claridad, de empezar desde cero pero con el conocimiento de lo que pasó y de cómo evitarlo, es en muchos casos el verdadero inicio de la vida financiera de alguien. No el primer salario. No la primera inversión. Sino el momento en que entienden de verdad, desde adentro, cómo funciona la deuda y por qué nunca más quieren estar ahí. La deuda no te define. Lo que haces con ella sí.